Continuamos con el texto La Misa de Padre Pío de Tarcisio de Chervinara. Capítulo La celebración de la Santa Misa, liturgia eucarística y ritos conclusivos. La segunda parte de la Santa Misa encuentra en el Padre Pío un liturgo de altísima clase. El crucificado del Gólgota, por medio de este singularísimo ministro, puede reactualizar visible y físicamente la inconmensurable tragedia del Calvario en la medida en que es capaz una criatura hecha signo eficaz de Cristo. En la historia del signo sacramental, el estigmatizado del Gargano es por el momento el único ministro que, dentro de lo posible, ha manifestado también en su carne al crucificado del Gólgota. En la vida 2 veces milenaria de la Iglesia no se registra un caso semejante. Padre, ¿su misa es un sacrificio cruento? Hereje, respondió. Bien, no quiero decir que el de Jesús es incruento, pero la participación de usted en toda la pasión es cruenta. ¿Me equivoco? Bueno, ahora no te equivocas. Entendiéndolo de forma personal, puede que tengas razón. ¿Quién enjuga su sangre durante la misa? Nadie, respondió. El ofertorio era otro momento que inmovilizaba largo rato al Padre Pío. Era parte saliente de su misa. Clavado por una fuerza misteriosa, fijando amorosamente los ojos llenos de lágrimas en el crucifijo del altar, el padre permanecía unos minutos inmóvil, como petrificado, con el pan y el vino entre las manos. ¿Por qué llora en el ofertorio? ¿Quieres arrancarme el secreto? Pues bien, es el momento en que el alma queda separada de todo lo profano. El Señor separaba de tal modo a su siervo que lo hacía insensible a cuanto de profano ocurría a su alrededor. Padre, la gente hace ruido durante la misa. Pues si hubieras estado en el Calvario, donde se oían gritos, blasfemias, ruidos, amenazas, aquello sí que era alboroto. ¿No lo distraen los ruidos que se hacen en la iglesia? No, en absoluto. Mas esta separación no significaba para el Padre Pío un despego radical de los que estaban a su alrededor participando en la celebración de su misa. La unión íntima y total con Dios que tenía lugar al apartarse el alma de todo elemento profano le daba al Padre Pío la posibilidad sobrehumana de sentir una a todas las almas que rodeaban su altar. Padre, ¿están presentes en su espíritu todas las almas que asisten a su Santa Misa? A todos mis hijos los veo en el altar como en un espejo. Llevando a todos sus hijos en el corazón, el Padre Pío se tendía en la cruz con Jesús para consumar el sacrificio divino. El amor con que se disponía a ser inmolado se reflejaba de lleno en el rostro trémulo del Padre Pío. El estigmatizado del Gargano, entre lágrimas y sollozos, en medio de un suplicio indescriptible, reactualizaba durante la consagración la divina tragedia del Calvario, tan al vivo que en su carne traspasada se traslucía el atroz martirio de Jesús crucificado. Padre, ¿por qué sufre tanto durante la consagración? Eres demasiado mala. Con estas palabras el Padre Pío eludió la respuesta. Era previsible un nuevo ataque. Por favor, dígame por qué sufre tanto en la consagración. Porque allí precisamente es donde se verifica una nueva y admirable destrucción y creación. En frase breve y concisa, el Padre Pío dice ahora algo más.
se afirma con absoluta claridad el singularísimo milagro de la conversión eucarística, pero no dice nada de lo que él sufre en el altar cuando llega el momento de la transubstanciación. En la nueva y admirable destrucción y creación, el Padre Pío escamotea, ocultándola, su íntima y secreta participación. No era una respuesta para salir del paso, daba a entender muchas cosas. Era una brecha y había que esperar la ocasión propicia para reiterar la pregunta con el fin de obtener una respuesta más completa. ¿Por qué sufre tanto durante la consagración? Revelar los secretos del Sumo Rey es profanarlos. ¿Me preguntas por qué sufro? Quisiera derramar no lagrimitas, sino torrentes de lágrimas. ¿No te haces cargo del tremendo misterio? Dios, víctima de nuestros pecados, y nosotros somos sus verdugos. El tremendo misterio de la consagración encierra las últimas horas que Cristo pasó en la cruz. El crucificado del Gargano revive ahora en el altar, uno tras otro, los últimos momentos del crucificado del Gólgota. Tengamos presente lo que el Evangelio dice de Jesús. Ante todo, el prólogo de la crucifixión. Padre, ¿sufre usted la amargura de la hiel? Sí, y muy a menudo. Después de probar la hiel, el pacientísimo hijo de San Francisco confiesa cómo está crucificado en el altar. Padre, ¿cómo se sostiene de pie en el altar? Como se sostenía Jesús en la cruz. ¿Quiere decir que usted en el altar está colgado de la cruz como Jesús en el Calvario? Y me lo preguntas. Pero ¿cómo puede sostenerse como se sostenía Jesús en el Calvario? Acerca de la crucifixión le preguntan, ¿los verdugos para remachar los clavos dieron vuelta a la cruz? Naturalmente, respondió. ¿También a usted le remachan los clavos? Ya lo creo. ¿También a la cruz de usted le dan la vuelta? Sí, pero no tengas miedo. El divino Maestro sentado, como Rey en el trono divino de la cruz, había pronunciado sus últimas palabras, haciendo testamento solemne de su amor misericordioso hacia nosotros, en presencia del cielo y de la tierra. Padre, ¿dice también usted durante la Santa Misa 7 palabras que pronunció Jesús en la cruz? Sí, aunque indignamente también yo las digo. ¿Y a quién le dice, mujer, aquí tienes a tu hijo? Se lo digo a ella, aquí tienes a los hijos de tu hijo. ¿Sufre usted la sed y el abandono de Jesús? Sí. ¿En qué momento sufre la sed y el abandono? Después de la consagración. ¿Hasta cuándo sufre el abandono y la sed? Normalmente hasta la comunión. ¿Jesús crucificado tenía las entrañas consumidas? Di quemadas, más bien. ¿De qué tenía sed Jesús crucificado? Del reino de Dios. El alma del Padre Pío ardía en la misma sed. Estas eran horas extremadamente áridas. El corazón incendiado de Padre Pío no recibía ni siquiera una gota de consuelo. Usted me dijo que se avergonzaba de pronunciar esta frase. Busqué en vano a alguien que me consolara. ¿Por qué? Porque lo que sufrimos nosotros, los verdaderos culpables,
es insignificante en comparación con lo que sufrió Jesús. ¿Ante quién se avergüenza? Ante Dios y ante mi conciencia. ¿No lo consuelan los ángeles del Señor en el altar donde usted se inmola? Pues yo no los siento. Si su espíritu no recibe ningún consuelo durante el sacrificio divino y usted sufre el abandono total, lo mismo que Jesús, nuestra presencia es inútil. La utilidad es para vosotros. Si fuera como tú dices, habría que decir que fue inútil la presencia de la dolorosa, de Juan y de las piadosas mujeres a los pies de Jesús agonizante. El corazón amante desgarrado ante el espectáculo de tan cruel abandono hubiera deseado no permanecer pasivo, sino compartir el atroz dolor. Padre, ¿por qué no nos cede un poco de su pasión? Las arras del esposo no se regalan a nadie. Dígame, ¿qué podría hacer yo para aliviar su calvario? ¿Aliviarlo? Di mejor para hacerlo más duro. Es preciso sufrir. Es doloroso asistir a su martirio sin poderlo ayudar. También la dolorosa tuvo que asistir. No cabe duda, para Jesús era un consuelo tener una madre no indiferente, sino que lo acompañaba en el dolor. ¿Qué hacía la Virgen a los pies de Jesús crucificado? Sufría viendo sufrir a su Hijo, ofrecía al Eterno Padre sus penas y los dolores de Jesús por nuestra salvación. Queridos hermanos, continuaremos mañana. Paz y bien, en nombre de la animación argentina de los grupos de oración de Padre Pío.